Bueno, el día de hoy vamos ahora sí a continuar, no sin antes hacerles una pregunta. Y quiero empezar quizás incomodándolos con esta pregunta. ¿Cómo les fue en sus altares esta semana? ¿Cómo estuvieron en sus tiempos a solas con Dios? Y como no estoy presente físicamente para decírselos cara a cara, quiero que con la persona que está, si está con alguien allí, le pregunte. Vamos a tomarnos un minuto para que hable con esa persona y pregúntele, ¿cómo te fue en el altar esta semana? Ahora hablen como casas y cómo les fue en su altar como casas, como hogares. Hablen de eso. ¿Tuvieron tiempo? ¿No tuvieron tiempo? Quizás discutieron y no pudieron ser fieles a eso. Hablen de eso un momento, por favor. Sería importante, como algunos de ustedes me han mostrado por interno sus devocionales, los cuales que cuando aprovecho para esto es que cuando me llegan me pongo muy alegre de que me compartan lo que el Señor les ha hablado o simplemente de lo que han estudiado o de lo que pretenden estudiar con sus hijos, bueno, diferentes preguntas que nos llegan por interno. Es una bendición. También sería muy, muy bonito, muy impresionante que puedas mostrarle eso con quien vives. Con eso la otra persona puede animarse a decir, wow, eh, yo podría quizás también saber del tema o quizás hayan sorpresas y digan, oye, yo también estoy estudiando ese tema, como seguramente ha pasado en alguna oportunidad. Entonces es bueno que también se muestren entre ustedes esos avances, lo que han experimentado con la palabra de Dios, no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel vivencial. Es muy importante que puedan retroalimentar en sus devocionales como familia, en sus altares, en sus experiencias con el Señor y luego juntos orar y así crecer. Quise empezar con esta pregunta porque saben que no es común que cuando nos vemos nos hagamos este tipo de preguntas, aún entre hermanos, aún estando congregados. Es difícil encontrar a alguien que nos diga, ¿cómo estás con Cristo? ¿Cómo estás con Dios? ¿Necesitas ser fortalecido en algo? Esas preguntas no se hacen. Decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la familia? Eh, pero que nos pregunten esto que es tan importante no es común, por lo menos a mí no me ha pasado. Es muy poca las oportunidades que alguien me ha preguntado, ¿cómo estás con Dios? La persona más importante, la relación más importante que debemos de cuidar. Así que quise empezar porque quiero inquirir en esto para que usted no descuide la relación más importante, que es la relación con el Señor, sus altares íntimos y sus altares familiares. Ahora, entendiendo lo que aprendimos hace 8 días, los que pudieron estar en vivo o vieron el video por nuestra página de YouTube, entendimos que en ese altar ponemos todo lo que somos, que en el altar no podemos fingir, ni darle la forma que nosotros queremos, ni dirigirlo, sino que debemos ser guiados por aquello que Dios quiere para nosotros, entendiendo sus peticiones, entendiendo sus propósitos, por aquello que quizás Dios te hace enterar a ti. Un caso que no estabas buscando, pero Dios te hace enterar, por ejemplo, de alguien que está dando un momento de enfermedad. Cuando a ti te llegue eso a los oídos,
tú debes de tomarlo con responsabilidad y preguntar a Dios, ¿por qué llegó a mis oídos esta noticia? ¿Por qué llegó a mis oídos que tal persona está pasando por un momento, hablemos de un cáncer? ¿Por qué yo me enteré de esto? Quizás sea el Señor para que en tu altar puedas orar, puedas empezar a compadecerte de lo que Dios se compadece, puedas empezar a decir, Dios, yo no soy el que está pasando por esto, pero quiero empezar a entrenarme en misericordia, a entrenarme en compasión. Y quizás ese sea el propósito por el cual llegan a tus oídos ciertas noticias. Así que le animo a que todo lo que venga a tus oídos pueda eh, ser valorado, examinado de parte del Señor. ¿De acuerdo? Y hoy precisamente vamos a continuar. Hace 8 días terminamos Éxodo 20 y comenzaremos hoy con Éxodo 21. Y precisamente en esta línea vamos a ver cómo Dios va a empezar hablando de un tema muy especial acerca del oído. Y vamos a entonces a inquirir en esto. Pero no quería que dejar de pasar la oportunidad para decirle, aprecie lo que llega a sus oídos, de las noticias que le llegan. No es simplemente para sentir pesar y decir que Dios le ayude, sino que quizás Dios quiere eso, que en el altar lo lleves y puedas entrenarte en compasión y misericordia, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí, por favor, toma tu Biblia y vamos a continuar en Éxodo 21. Éxodo es el segundo libro de la Biblia que narra la liberación del pueblo del Señor. Y ya vamos en el capítulo 21. Desde el tema de la liberación hasta la fecha han pasado 3 meses y un poco más. Y luego de Dios instituir la manera en que Él quiere que se le busque, el tipo de altar que Él quiere, ahora van a empezar unos temas muy, muy orgánicos, temas de la vida práctica, temas de cuando se acaba el altar y tengo que mirar a los ojos a mi hermano, a mi familia. En esos temas prácticos, Dios va a empezar a dar un tipo de leyes, llamémoslo así, de procedimientos de cómo tratar. Y hoy vamos a empezar a estudiar ese tipo de comportamientos hacia el prójimo, hacia nuestro cercano, hacia nuestro próximo, leyendo desde el verso 1, a ver, hasta el 11. Acompáñenme con esta lectura, quizás haya algunas diferencias, tengo la Biblia textual, cuarta versión. Verso 1. Y estos son los decretos que les vas a promulgar. Cuando compren un hebreo para servir como esclavo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor y él saldrá solo. Pero si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su señor hará que se acerque ante el tribunal de Elohim y haciéndolo apoyar a la puerta, a la jamba de la puerta, su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá como esclavo para siempre. Cuando un hombre venda a su hija por esclava, no saldrá ella como suelen salir los esclavos, sino agradará a su señor, al que había sido destinada, dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Verso 11. Y si no hace ninguna de estas 3 cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente y sin dinero. Entonces, note algo. Dios instituye un altar.
Y dice, quiero que así me busquen, que cuando vayan a buscarme sea de esa manera. Y luego vienen comportamientos que él dice que debemos tener con nuestro prójimo. Y no casualmente, el primer tema que él va a tocar es con la servidumbre o la esclavitud. Este tema, primer tema que Dios va a tocar para decirle a su pueblo, así deben comportarse, creo que hay un pensamiento de Dios aquí diciendo, ustedes vienen de muchos años, sus padres, sus abuelos, de ser esclavos. Y han visto cómo se trata al esclavo en Egipto, cómo se les trata allí a los colaboradores, a los siervos. Pero ustedes no los van a tratar así, porque ustedes vieron a sus abuelos morir esclavos, a sus padres morir esclavos, y a ustedes que viven, los saqué de la esclavitud. Así que, para empezar, Dios dice, tienen que estar entrenados en el altar para saber cómo se trata a la gente. Y ese es el primer principio que quiero enseñarle en esta mañana. Para cómo saber tratar al próximo, debo de tener una vida en el altar. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener una vida de altar? Porque generalmente la tendencia de todos nosotros es a tratar uno como me trataron a mí, o simplemente ser egoísta y buscar que a mí me vaya bien simplemente. Pero la situación del otro no me importa. Con tal de que yo logre mis objetivos, el camino hacia ellos no importa cuántos tumbe o a cómo trate a los que me encuentre. Pero para el Señor, dice, en el altar vas a tener un entrenamiento de morir, de presentarte delante de mí y rendir cuentas para que así comience a desarrollarse en ti la manera en que yo quiero que tú vivas. Para que cuando te pida, como acabamos de leer en primera instancia, que quiero que trates al que tú contrates como un siervo, como un empleado, un colaborador de tu casa, lo trates de esa manera y no como tú estás acostumbrado a que se tratan los esclavos. Y le invito a que pueda leer luego del verso 11, más adelante, en otro día de la semana, en otra oportunidad, vamos a empezar a ver otras leyes, como por ejemplo, cómo Dios quiere que traten un homicidio involuntario, un asalto violento, la responsabilidad, ojo, hacia los animales, tanto los propios como de los demás. Qué curioso esto. Cómo tratar un robo, cómo tratar este robo con su responsabilidad y una resolución legal, cómo tratar la violación, los dotes y la virginidad de una mujer, la idolatría, la brujería, el trato de las personas marginadas en la sociedad, el dinero, el préstamo de tierras, la justicia y la equidad ante la ley. Esto se va a desarrollar en los capítulos 21, 22 y 23. Tan solo en 3 capítulos se desarrollan todos esos temas tan orgánicos que se pueden presentar en la vida diaria, pero el Señor va a establecer la manera en que deben afrontarse, de cómo se deben encarar aquel que se ha encontrado, ya sea en un comportamiento ilegal o simplemente en el trato con los demás. Así que hoy vamos a poner la mira en este primer caso que la Biblia nos presenta, cómo tratar a los siervos. Entonces, insisto en el comentario, a mi parecer, Dios trata este primer tema con ellos porque ellos vienen de ser una generación esclava y hasta ahora están saliendo y van rumbo a la tierra prometida. Así que Dios quiere que ellos entiendan cómo tratarse entre ellos y cómo tratar a aquellos que lleguen a su casa a servir. Así que vamos a desarrollar este tema. En primer lugar, también quiero decirles que Moisés entonces no está constituyendo ni instituyendo ningún tipo de esclavitud. Ya existía, por supuesto. De hecho, venían de ser esclavos. Pero lo que está aquí haciendo, al contrario, es abolir la esclavitud. Y esto vamos a entenderlo porque aquí en la lectura nos dimos cuenta que va a haber un tiempo estipulado para que alguien sea siervo y no se pase de esa fecha. Y ese tiempo va a ser de 6 años. Es decir, si alguien llegó a tu casa, ya sea por unas cualidades que vamos a ver enseguida,
o porque tú lo compraste para que te sirviera en la casa, no podía servir más de 6 años. Así que esto se convirtió, en lugar de ser una esclavitud, más bien era un trabajador con contrato a tiempo fijo, a término fijo. 6 años no más vas a estar con nosotros y al séptimo va a pasar algo que ya vamos a desarrollarlo. ¿Bajo qué circunstancias podía llegar un siervo, un esclavo, a una casa? La primera causa está en Levíticos 25:39, para que la note y después la pueda leer. Es debido a una pobreza extrema. Entonces podrían vender su libertad. Se presentaba esa persona y dice, estoy en bancarrota, le ofrezco mi libertad, mi tiempo es para usted, ¿qué debo hacer en su casa? Y ese hogar que lo recibe puede comprarlo a él, contratarlo como un siervo. Segundo caso, un padre podría vender a su hija como una sierva en un hogar con la intención de que se casara con aquella familia. Entonces está la familia y dice, yo creo, hija, que te puede ir muy bien en ese hogar. Así que vamos para que tú puedas tener una oportunidad de trabajo y quizás casarte con alguien de esa casa. Ese era el segundo panorama. Tercer caso, cuando alguien muy endeudado ya no podía pagar sus obligaciones financieras, todas sus deudas, él hablaba con sus acreedores y podría decirles, yo les pago, pero sirviéndoles a ustedes ya no puedo pagar esa deuda. Esto está en Segunda de Reyes 4:1, el caso del padre que vende a su hija, Éxodo 21:7, que fue el que acabamos de leer. Y si un ladrón, cuarto panorama, si un ladrón no tenía la forma de pagar, esta sería una restitución apropiada. Éxodo 22, versos 3 y 4. Entonces, bajo estos 4 panoramas, podría llegar un siervo a una casa. Pero cuando llegara ese siervo, tenía que tener en claro que no podría ser más de 6 años. Entonces, aquí van a haber unas caras a esta ley del Señor. ¿Por qué? Porque si alguien me debía mucho dinero, mucho ganado, tenía una deuda que no podía ser pagada en 6 años, quizás yo tendría que decirle, no, necesito mi dinero. Pero como Dios quería que lo tratara, era que por esos 6 años le trabajara y su deuda fuera cancelada. ¿Por qué? Porque cuando se cumpla los 6 años de servidumbre, en el séptimo, como acabamos de leer, el Señor va a decirles, en ese año, borrón y cuenta nueva. Nada te va a deber esa persona. Entonces, el carácter que se requiere aquí para aquellos que están fuertes, por llamarlos de alguna manera, que son aquellos, los acreedores, aquellos que están cobrando, a quienes se les debe algo, tendrían que empezar a entrenarse en el perdón, en el soltar al que me debe, en el de perdonar al débil, a perdonar a esa deuda. Sin embargo, vamos a encontrar casos donde se pudo comprobar esto y no se hizo. Ahora, ¿por qué esto tendría que suceder en el año séptimo? ¿Será que hay algo que Dios quiere decirnos? Seguro que sí. En la Biblia hay un patrón de 7 que seguro usted conoce. Hay 7 días en la semana. Está, por ejemplo, los 7 pares de cada animal que entraron en el arca. Están las 7 características del Mesías allí en Isaías 11. Las 7 lamparillas del candelabro. Las 7 señales del Evangelio de Juan. 7 cosas que el Señor odia allí en Proverbios 6:16. 7 parábolas en Mateo 13. Los 7 ayes de Mateo 23. En fin, podemos seguir enumerando un patrón de número 7, cuando el Señor le dice, por ejemplo, a Pedro, perdona a tu hermano 70 veces 7, y allí el comentario que Pedro le hace irónicamente a Jesús de cuántas veces debo perdonar al hermano, hasta 7, estaba refiriéndose a esa ley. Y Jesús le va a responder hasta 70 veces 7. Entonces, el 7, como comprendemos, es un patrón, es el número de Dios, es el número del reposo, porque el séptimo día es el de reposo. Y es donde Dios quiere llevar al pueblo de Israel. Recuerden que va rumbo a la tierra prometida. Pero también es donde te quiere llevar a ti y a mí, a que entremos a vivir en el séptimo día, en el día de reposo, en el año 7, donde se perdonan las deudas,
donde no tengo registro del que me debe. Y quizás eso es lo que Dios quiere decirte para este día en tu altar. Si te ha costado vivir en el 7, en el reposo del Señor, porque te deben algo, te deben dinero, te deben honra, quizás fuiste ofendido, no fuiste despedido de aquel lugar, empresa, congregación, organización, fundación, no te dieron la despedida que te merecías. Y te deben eso, sientes que te deben eso. O al contrario, no te dieron la bienvenida que esperabas. O tú ves que en tu vida prestaste algo y no eso, hasta algo sencillo, un libro, una ropa y no te lo han devuelto. Te deben una visita que te prometieron, en fin, desde cosas sencillas hasta cosas mucho más serias en la vida, como el perdonar una ofensa, una palabra, y alguien te debe ese perdón. Me ofendió y dijo esa palabra tan hiriente y no ha venido a pedirme perdón. ¿Cómo fue posible que me ridiculizara en privado? Que me ridiculizara en público, que abusara de mí en privado o abusara de mí en público. Y él me debe una honra, me debe respeto. Padres que dicen sobre sus hijos, él me debe respeto. O hijos que dicen sobre sus padres, él debió haber sido mejor conmigo, ella debió haberme cuidado, él debió haber estado más pendiente. Dios está diciendo a ti, entra en el día 7. Pero es que es difícil, por eso te pide entrenarte en el altar, donde mueres, donde toda tu tierra se reúne y solamente allí se perdona. En el altar, en oración, es que se decide perdonar y soltar al que te debe. Soltar al que debió haber hecho eso, por supuesto. Pero que Dios te llama a ti a tratar como Él trata. ¿Cómo trata Él? Mateo 6, 14, 15 va a decir lo siguiente. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Padre también los perdonará. Entonces, así como el Señor nos trata a nosotros, y te hago una pregunta, ¿le debemos algo al Señor? Esta semana le quedamos debiendo fidelidad. ¿Pudiste haber sido mejor? Respóndete eso en tu conciencia. Quizás pasaste una oportunidad de haber orado por alguien, de haberlo sanado en el nombre de Jesús, de haber sido simplemente, no hablemos, está bien, de orar, hablemos de tratar cordialmente y con amor a tu prójimo, de haber sido generoso en alguna situación, de mostrar el amor de Dios de alguna manera. Quizás estamos en deuda. Yo creo que sí. Creo que todos podríamos responder, pude haber sido mejor. Sin embargo, si nos presentamos delante del Señor y decimos, lo siento, no le debemos nada. Porque para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para, cuando de un corazón arrepentido dice, está bien, no me debes nada. Así que él dice, así como tú no me debes nada porque hubo alguien que pagó por tu deuda, tú debes de empezar a tratar a otros como si no te debieran nada. Así que ese es el primer mensaje de una ley, de algo que Dios instituye. Como se pueden dar cuenta, no es una ley que explícitamente me va a servir a mí, sino que inmediatamente trae a mi prójimo también a bendición. Porque en el altar empezamos a conocer al Señor y sus pensamientos, la manera en que Él quiere que vivamos. Y todos vamos a darnos cuenta que allí siempre va a aparecer el prójimo como prioridad. Nunca Dios va a pedirte que vivas una vida de ermitaño, que vivas una vida independiente en las montañas, sino que siempre va a traer a colación a tu prójimo. Cuando vio solo a Adán, le dijo, no es bueno que estés solo.
Cuando los vio a ellos dos, entonces ahora fructifíquense y multiplíquense, vendrán los hijos. Y Dios no te va a dejar solo. Él va a poner a un prójimo a tu lado para que lo trates de esa manera. Una manera en la que tú demuestres el día 7. Entonces, esto como primero. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, la segunda parte de este contrato, cuando llegan los 6 años, pasa algo maravilloso. Y es que si el siervo, cuando se termina ese contrato laboral, se da cuenta que su amo, a quien por esos años ha servido, ha sido bueno con él y me ha dado más de lo que yo merezco, me ha dado más que comida y el quedarme aquí, sino que ha tenido un trato digno conmigo. De hecho, desarrollamos quizás amistad, pude ayudarle en algunas cosas más a él, él también me ayudó a mí. Y si llegué con mi esposa y mis hijos, nos encariñamos, hubo una buena relación. El siervo podría pedirle voluntariamente a su señor que le dejara seguir siendo su esclavo, pero esta vez ya no sería por 6 años, sino que sería su esclavo para siempre. Si el siervo quisiera esto, entonces el amo podría aceptar también o no. Y si ambas partes lo consideran positivamente, que para siempre entonces él sea su siervo, ellos harían una ceremonia. Y esas ceremonias que irían a unos jueces para hacer esa ceremonia, para hacer como un acto. Y es que en la puerta de la casa de ese amo iba a ser perforado por el amo el lóbulo de la oreja de ese esclavo. Con un punzón sería atravesado y esto sería una señal de que él es su esclavo para siempre. Qué, qué maravilloso esto. Qué extraño, ¿verdad? Pero ahí podemos ver de pronto una de las cosas que nos podríamos preguntar cuando nos colocamos piercing o nos colocamos algún arete. Quizá yo estoy siendo esclavo de algo, es una señal. No, es más que un adorno, por lo menos aquí en la Biblia, es más que un adorno. Está hablando de una señal de que tengo un amo. Hay alguien a quien me debo de por vida. Ahora, recuerden que todo en la palabra del Señor habla del Señor Jesucristo, siempre. Siempre que veamos algún tipo de ley, algún tipo de acto profético en la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, siempre está hablando de Jesús, porque Jesús mismo lo dijo, yo vine a cumplir esa ley. Y es precioso darse cuenta cómo esta ceremonia la cumplió el Padre y el Hijo. Le invito a que abra su Biblia, este sí quiero que lo leamos juntos porque es una perla que quiero regalarle. Salmo 40, verso 6. Del verso 6 hasta el 8. Salmos 40, versos 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Voy a volverle a leer el verso 6 en la Biblia, el jubileo. Esa versión dice, sacrificio y presentes no te agradan. Me has labrado mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Aquí está hablando este salmo del Señor Jesucristo. ¿Qué estaba escrito en ese rollo? ¿Acerca de quién? Del Señor, de lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. Y otras cosas más.
Y luego el Señor va a responder, el hacer eso que está en el libro me ha agradado. Está hablando aquí en el verso 6 de que Él no quiere sacrificios, sino que Él labró los oídos de su Hijo. Esto mismo que estaba pasando en Éxodo es lo que pasó con el Señor y el Padre en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Getsemaní, cuando Él va a preguntarle si esa es la manera en que quiere, en que muera, en que cumpla esa misión. Y Él va a escucharle decir, esa es la manera. Cuando Él va a decir, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Sus oídos son perforados. Él va a escuchar atentamente y va a comprender que esa es la copa que tiene que beber, esa es la manera. Así que el Señor en Filipenses nos muestra cómo Dios, Jesús, siendo Dios, se tomó forma de hombre. Y pudo haberse quedado ahí, Filipenses 2:7, sino que dice que siendo hombre se hizo siervo. ¿En qué momento se hace siervo? Cuando escucha la voz de su Padre y cumple atentamente la voluntad de Dios. Estos son los siervos de Dios. Los siervos de Dios no son los elocuentes o que tienen un título que les dice siervos de Dios, apóstoles de Dios, pastores de Dios, no. Los siervos de Dios son aquellos que prestan su oído. De hecho, ni siquiera los que hacen sacrificios o traen presentes, lo está diciendo aquí el Salmo. Él no le agrada eso. ¿Qué quiere Él? Que nuestros oídos sean labrados, que nuestra oreja sea perforada. Y eso se confirmó en Jesús cuando Él como siervo escuchó atentamente y escogió para siempre obedecer al Señor, a su Padre. Y naturalmente se manifestó cuando los clavos le atravesaron también. Así que Jesús es el siervo que se entregó por amor al Padre y le dijo para siempre. Cuando él oró en Juan 17 y dijo, glorifícame con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Y el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que por siempre esté a su derecha. Él es el siervo que por siempre quiso y quiere estar a la diestra de su Padre, viviendo para servir, para interceder por los santos. Él, aunque es Dios hoy, sigue sirviendo. ¿Cómo sirve? Intercediendo por nosotros, aún peleando. Jesús es el siervo de siervos. Así que podemos ver el cumplimiento de esta ley de perforar las orejas en Jesús, quien escuchó atentamente la instrucción de su Padre. Ahora, cuando el Señor nos mira a nosotros, Él va a decirnos, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, porque el siervo no conoce qué hace su Señor. ¿Recuerda este verso? Esto está en Juan 15:15. Sin embargo, vamos a ver la actitud del mismo Pedro que en carne propia escuchó estas palabras, presentándose no como amigo del Señor. Vamos a ver a Pablo presentándose, por ejemplo, en muchas cartas, pero le pongo solo un ejemplo, en Romanos 1:1, no como amigo, sino como siervo. Vamos a ver a Pedro, en 2 de Pedro 1:1, presentándose no como amigo de Jesús, ni el que anduvo con el Señor, sino como siervo. A Santiago, en su primer verso de su carta, presentándose como siervo. A Judas, presentándose como siervo. ¿Por qué se presentan como siervos? Y no como amigos, como dice el Señor. Porque aunque los llama amigos, Jesús vuelve a decir, ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. Y para ser amigo, necesito ser siervo. O si no, no soy amigo. Vuelvo a repetirlo. Para ser amigo del Señor, según sus propias palabras, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si quiero ser amigo del Señor, debo tener un corazón de siervo para poder hacer lo que Él dice. Si no, no podré ser su amigo. Por eso ellos se presentan como siervos,
¿Por qué siervos? Porque oyeron al Señor. Fueron perforados en su oreja y dijeron, quiero escuchar por siempre al Señor. O como en palabras de esta ley, quiero para siempre ser su esclavo. Y ese es el llamado que Pablo va a hacer en Gálatas 6:17 cuando está diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque en mi cuerpo llevo las marcas del Señor. Seguro en esas partes de ese cuerpo se estaba refiriendo a sus oídos, a sus orejas que llevaban las marcas del Señor también, porque él escuchó y abandonó toda su vida para poder ser su siervo para siempre. Entonces, ese es el segundo llamado que Dios está haciendo. ¿Quieres ser amigo de Dios? Debes tener un corazón de siervo. Y el siervo es el que ha sido perforado en su oreja. Aquel, no el que se enfoca en los 6 años de sacrificio. De hecho, el Señor tampoco se enfoca en los 6 años de sacrificio, porque sacrificio y ofrenda, lo que hace un esclavo, un siervo, no le agrada al Señor, sino que sean labrados nuestros oídos. La obediencia comienza con prestar atención. ¿Y cómo se presta atención? Escuchando. Así que el siervo se conoce por aquel que oye y obedece, porque podemos oír y no obedecer, y en ese caso no seríamos siervos. Pero el que oye atentamente y obedece, ese es siervo. Así que el llamado de esta mañana es a entrenar nuestros oídos para oír la voz del Señor, y una vez oyendo su instrucción, podemos obedecer o no. Y cuando obedecemos, tú puedes llamarte sierva de Dios o siervo de Dios. ¿Has escuchado la voz del Señor en su palabra? ¿Conoces alguno de sus mandamientos? Si tú has hecho caso a esos mandamientos, los has aplicado en tu vida, puedes llamarte siervo de Dios aunque no tengas una plataforma. Puedes llamarte siervo del Señor y escuchaste una instrucción en su palabra o en tu altar y lo hiciste. Y puedes llamarte entonces amigo de Dios. Quiero hablarles de 2 orejas en esta mañana. 2 orejas que no fueron perforadas por el Señor, pero que seguro el Señor tuvo algo que ver allí. La primera oreja que les quiero hablar es de un siervo también, de alguien que había sido contratado en los tiempos del Señor. Y ese siervo se llama Malco. ¿Recuerdan a Malco? Malco era siervo del sumo sacerdote, hacía parte de la guardia de los fariseos. Los fariseos tenían una guardia propia y ellos fueron enviados para arrestar a Jesús. Y cuando llega esta guardia, entre ellos Malco, para traer al Señor y arrestarlo, sucede algo que es muy conocido. ¿Saben la reacción de Pedro que tuvo? Sacó y desenvainó su espada o su cuchillo y quiso seguramente cortar algo más que una oreja. No sabemos si es que era muy hábil Malco y esquivó o mala puntería de Pedro, no sabemos, pero el caso fue que su oreja entera fue cortada. Y va a venir una reacción del Señor Jesús. Y esa reacción viene una interpretación inmediata que es la que él mismo da. Y le dice, Pedro, el que mata a espada va a morir. Y el Señor va a hacer un acto que es colocarle su oreja. ¿Por qué hace el Señor Jesús esto? Primero, porque él ya había dicho, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo hubiera pedido que mis seguidores me defiendan. Pero si él aceptaba que Malco fuera herido, lo estaba defendiendo Pedro, pero él no debe ser defendido por nadie. De hecho, él es el que defiende a los suyos. Por eso tú no defiendas a Dios. Defiende la fe que tienes en Dios. Pero cuando ofendan a Dios, no te ofendas. Esto que pasó en los Olímpicos, no te ofendas, a Dios no le ofende. Su reino, nuestro reino, no es de este mundo. Sí debemos es defender la fe que tenemos en el Señor, no más.
Pero sigo con el comentario. Entonces, Jesús va a colocar la oreja en primera instancia por esto. Pero pensando en esta ley, me imagino a un Malco arrodillado del dolor, que te corten una oreja en el fragor del combate, arrodillado, adolorido, quizás buscando su oreja o no se ha dado cuenta, no sabemos. Pero sí puedo ver a un Jesús que como ya con otros había mostrado compasión en momentos de peligro también, en momentos donde otros le estaban ofendiendo, él también tuvo compasión, como Malco, que vino a arrestarlo, pero su reacción no fue decir, bien hecho, agradezca que fue una sola oreja. No, sino me imagino a un Jesús arrodillado a su lado, tomando su oreja, sabiendo que es siervo de alguien como el sumo sacerdote, como de esta guardia, pero que en el corazón de Jesús está que sea su siervo, sea su amigo. Pero Jesús sabe que para que sea su amigo, no debe ser cortada la oreja por un hombre, no debe ser perforada por mano de hombre, sino por mano de Dios. Y Dios va a colocarle, Jesús mismo, el que ya lo hizo en el vientre de su madre, le va a colocar su oreja nuevamente, porque su deseo es que sea perforado, que su oreja sea atravesada, pero por su propia mano, no por la de otro. Y quizás tú seas como Malco, que has recibido heridas, donde tu capacidad de oír al Señor, de acercarte al Señor ha sido cortada por otros, que te han dicho, no eres digno. Has hecho cosas donde Dios ha sido ofendido, donde Dios ha sido ridiculizado. En lugar de estar con Dios, has sido en contra de Dios. Y otros te han cortado la oreja, creyendo que esa es la manera en que se evangeliza, creyendo que la manera en que se predica es esa, impidiendo a otros, como si Pedro no fuera tan indigno como Malco. Y otros te han dicho a ti, no puedes acercarte al Señor por lo que ya has hecho, haces parte del otro ejército. Haces parte del ejército que está en contra de los propósitos del Señor. Tus actos lo han demostrado y ha venido condena. Y eso te ha incapacitado de oír al Señor. Pero el Señor quiere que sepas que Él se acerca y te da la capacidad de oír nuevamente. Porque el único que puede acercarte a Él, que puede decir si eres digno o no, es Él mismo, el único digno. El que pagó por tus ofensas, por lo que le debes. El que te hace libre de la esclavitud, el que paga tu deuda con Él mismo. El hombre no tiene derecho a poner su mano. Sin embargo, te has sentido que te falta esa capacidad de escuchar al Señor, de poder tener algo íntimo, porque otros ya te lo dijeron y tienen razón. Sin embargo, la razón que Dios te da a ti es que Él te sana primero las heridas y vuelve a colocar la oreja en su lugar para que lo puedas oír. Y te dice lo mismo que se le dice al siervo que quiere estar con Él. Si quieres estar conmigo para siempre, ven a la puerta y hagamos un acto. En la puerta puedes entrar por mí. Él es la puerta donde se hace el acto del amo y el siervo para que este siervo esté con él para siempre. Él es esa puerta. Ven a la puerta y podrás estar conmigo para siempre. Ven a Él y no dejes que otros te corten lo que Dios ha dicho que sí tienes, lo que Dios tiene preparado para ti, aunque vengas en contra de Él. Si vienes a la puerta, su actitud siempre va a ser de arrodillarse y colocar la oreja en su lugar. Hay otro caso de otra oreja de la cual les quiero hablar, y es de un pintor neerlandés, que es un pintor del siglo XIX. Él pintó alrededor de 800 cuadros y más de 1600 dibujos. Vincent Van Gogh. Y él conocido por, por este gran talento, va a suceder algo en su vida,
porque él para desarrollarse como pintor tuvo un gran apoyo. Y ese gran apoyo económico y también emocional fue su hermano menor. Su hermano menor siempre estuvo a su lado y le dijo, no te preocupes, yo voy a apoyarte financieramente. Pero un día este famoso pintor se entera que su hermano se va a casar. Su hermano habla con él y dice, ya no podré estar tan pendiente de ti porque pues vienen otras obligaciones. Y este pintor lo que hace es en un estado de angustia, es cortar su oreja. Otras versiones dicen que no fue la oreja completa, sino que fue el lóbulo de la oreja. ¿Cómo sea? Se lastimó su oreja y pudo demostrar de esta manera como su enojo, porque ahora ¿qué va a hacer? Siempre su hermano lo apoyó, ahora no tengo este apoyo. Así como Van Gogh, yo me imagino al mismo Jesús que se acercó a Malco. Él también se acerca a los Van Gogh. Los que no los que otros quitaron su oreja, sino los que propiamente se autoflagelan, los mismos que se mutilan. Me acerco a un Jesús, me imagino a Jesús acercándose también a este hombre diciendo, ¿por qué temes? ¿Por qué te automutilas? ¿Por qué te autoincapacitas? Así como no tiene valor lo que otros dicen, tampoco tiene valor lo que tú dices acerca de ti mismo o lo que sientes acerca de tu porvenir, a pesar de las locuras que hayas hecho, como narra la biografía de este hombre. Jesús está allí para decir, yo también coloco tu oreja, la coloco en su lugar, para que lo que tú has dicho acerca de ti mismo, o lo que has sentido, ese temor por el futuro, de que ahora qué voy a hacer, y te quitas la capacidad con tus propias palabras o lo que escuchaste de aferrarte a las promesas del Señor. El Señor Jesucristo se acerca tanto a Malco como a todos los Van Gogh que dicen, no puedo oír al Señor. No sé lo que vendrá para mañana. Me mandaron a hacer esto. O estoy haciendo esto por mi cuenta, pero ahora se me quitó esta capacidad. No es el mismo tiempo de antes. Ya la empresa que tengo, esa actividad económica no es la misma de antes. ¿Cómo voy a salir adelante? Y te mutilas. Quizás no como Van Gogh físicamente, pero la capacidad de escuchar espiritualmente. Cortas tu esperanza en Dios. Pero aquí está el Señor que nos dice, no teman, acérquense a la puerta y déjenme perforar sus oídos, así como abrió y perforó los oídos de aquel que aquí estaba escrito en el libro de la vida, que cumpliría su voluntad. Es tiempo de que dejemos perforar nuestros oídos de aquel que dice, tú también naciste para hacer mi voluntad. Necesito que hagas esto. Pero para entender, para saber cuál es esa voluntad, necesitamos oír al Señor. Dios quiere abrir nuestros oídos, porque primero se oye para ver. Me explico. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es tiempo de dejar de oír a medias y de acercarnos al Señor para oír y luego ver al Señor. Ese es el diseño. En Levítico 8:23 había una ceremonia donde Moisés degollaba un animal y tomaba la sangre de ese animal y colocaba la sangre de ese animal en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos y de todos aquellos que quisieran servir en su templo. Era la ceremonia. Ungían su lóbulo derecho, también su mano derecha y su pie derecho. Si tú quieres ser siervo del Señor, quieres seguir al Señor en serio, necesitamos no valorar las palabras que otros dicen y nos mutilan nuestro oído espiritual. Necesitas también
No creer aquello que tú has dicho de ti mismo, que te aparta del Señor, que no eres capaz, que no fuiste elegido para grandes cosas, que Dios no te tiene en cuenta, que es que no hay cosa de valor en ti que Dios pueda usar. E ir a la sangre del Cordero para que seas sano y Dios coloque de nuevo tu oreja. Y luego con esa oreja, esa capacidad que tienes para oír, la sangre del Cordero sea aplicada allí, diciéndote que fuiste elegido para ser parte de su casa, de servir en el templo. Tú eres templo de Dios. Tú tienes la capacidad. Esto no es de algunas personas que se dedican a esto. Tú eres siervo de Dios y haces aquello a lo cual Dios te hizo nacer para que hicieras. Eso es ser siervo de Dios. Quiero terminar diciéndoles a los Van Gogh de esta época, a los Malco de esta época, que podemos escuchar al Señor, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuchemos al Señor en el altar. Dejemos que Él nos sane. No perdamos el tiempo con las personas que nos deben. Entremos al año 7, dirijámonos a la tierra prometida. Esto no solamente es una historia linda del pueblo de Israel, es tu historia y mi historia. Él quiere que entremos a la tierra prometida, al reposo. Y en el reposo, en el año 7, vivamos una vida de libertad, donde si te deben, lo libres. Quizás Dios te está diciendo a ti que te deben dinero, suelta esa deuda ya, no le cobres. O suelta ese respeto que tú reclamas, suéltalo. Así como yo sepulté todo lo que me debías al fondo del mar, tus pecados. Alejé como está lejos el oriente del occidente, tus iniquidades de mí. Así ya no lleves registro de lo que te deben a ti. Y concéntrate en que tus oídos sean perforados por el Señor, porque tiene grandes cosas para ti, si hacemos lo que Él dijo que hiciéramos. Quiero que oremos, siervos del Señor que me escuchan, siervas del Señor, preciosas y preciosos que escuchan. Nuestra misión es desesperadamente escuchar lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Si dejamos de hacer algo y Él quiere que lo hagamos aún, poder ponernos al día con nuestro amo, con nuestro Señor. Y aquellos que han sido heridos, aquí está el que sana. Allí donde tú estás, Él quiere sanarte, porque sus palabras sí que sanan, porque su presencia sana, porque Él restituye lo que te deben. No creas que eso se queda así, Él restituye, es un Dios que restituye, un Dios que da más. Él es el buen amo al que servimos y da mucho más, y por eso queremos entregarnos a Él, porque ha sido bueno con nosotros. Padre, damos gracias a ti en esta mañana. Y oro para que puedas sanar toda herida, toda ofensa de los filos de las palabras del mundo, de los filos de las palabras de los cercanos, del filo de mis propias palabras que me mutilan, que me incapacitan para acercarme a ti. Tú eres Dios compasivo que volvió a tener una cirugía con Malco, o con los Van Gogh de este siglo, diciendo, tus palabras fueron habladas para que yo las escuche. Déjanos oír, haznos oír tu voz, Señor, para poder entender lo que tienes para nosotros. Un solo consejero fue anunciado por tu boca. Les daré un consejero y él les recordará todo lo que les dije y los llevará a la verdad. Ese es el consejero que necesitamos oír, no hay otro. No hay multitud de consejeros que necesitemos. Necesitamos a uno solo, que nos recuerde las palabras y que atentamente, claramente podamos identificar su voz. Sánanos, Señor. Y si tienes que dejar libre a alguien muy cercano, puede ser hasta tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, porque te debe algo, es el tiempo de perdonarlo. Y con tu propia boca confiesa el perdón, para que tu Padre que está en el cielo perdone también tus ofensas, tus deudas. Digo allí, decido perdonar a este compañero que me ofendió.
Decido perdonar a mi esposo, decido perdonar a mi esposa. Decido perdonar al jefe, al pastor, al líder. Decido perdonar o al que me está sirviendo o a este familiar. Perdona estando en oración y suéltalo. Y deja que el Señor con su plenitud sane y ponga oídos, perfore tus oídos para escuchar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús.